Buenas tardes, amables televidentes. Darío Caminero, un servidor. Bienvenidos a una entrega más de su programa Ventana de Noticias. Agradeciendo la gentileza de su atención como cada sábado, aquellos que se conectan a través de estos canales 45 y 12 de Teleradio América y aquellos que se conectan a través del internet por www.teleradioamerica.com, aquellos que nos siguen en las redes sociales de Twitter, Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. Todos bienvenidos a una entrega más de su programa. Miren, vamos a empezar inmediatamente con los combustibles. El gobierno pues dispuso por tercera semana consecutiva bajar casi todos los combustibles. Nueva vez, la gasolina premium se va a vender a 210,80, bajó 2 pesos. La gasolina regular 195,70, bajó 1 peso. La gasolina regular, el gasoil regular, perdón, 141, bajó 2 pesos. El gasoil óptimo 155,60, bajó 2 pesos. El Axtur 105,90, bajó 3 pesos. El Full Oil 92,05, bajó 1 peso. El Kerosene 130, bajó 3 pesos. Mientras que el GLP se va a seguir vendiendo a 99,50, se queda igual que el gas natural vehicular, que se va a vender a 28,97. Esos son los precios de los combustibles durante esta semana. Miren, después el gobierno pues dispuso anoche algunos cambios que incluyen a Diandino Peña, el ingeniero Diandino Peña, quien era el director de la Oficina de Reglamento del Transporte desde hace muchísimos años y el gran constructor del Metro de Santo Domingo. Después se asocia y coincide con un reportaje que hiciera la colega Alicia Ortega sobre las empresas de Diandino Peña, en la que yo expuse mis consideraciones a nivel público, en la que yo decía que yo estoy de acuerdo con el fondo del trabajo, pero no con la forma en que se hizo, porque usted no puede invitar a un funcionario sin decirle de qué se trata para que vaya preparado a defenderse, como es el derecho a réplica. De todas maneras, el presidente emitió algunos decretos que incluso benefician a algunos dirigentes del PRD. El señor Iván Peña queda designado miembro del Consejo de Directores del Consejo Estatal del Azúcar, representando el sector privado, en sustitución del señor Máximo Enrique Alburquerque. El señor Carlos Ferrera queda designado miembro del Consejo de Directores del Consejo Estatal del Azúcar, sea representante del sector privado, en sustitución del señor Felicindo Santana Campuzano. El señor Fermín Cairo queda designado miembro del Consejo de Directores del Consejo Estatal del Azúcar, representante del sector privado, en sustitución del señor Rafael Valentín Santana. También otro decreto es el 167-17, que designa al licenciado Rafael Ramón Paz Familia, que ha designado director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, de sustitución del licenciado Andrés Van der Hoor Álvarez. Recuérdense que Andrés Van der Hoor es el joven hijo de Andrés Van der Hoor, el dirigente político. El licenciado Andrés Van der Hoor Álvarez queda designado viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, en sustitución del licenciado Juan Reyes, renunciante. También otro decreto es el 168-17, que dice que el ingeniero Manuel Antonio Saleta García queda designado director ejecutivo de la Oficina para el Reglamento del Transporte, en sustitución del ingeniero Diandino Peña. Este es el decreto que sustituye a Diandino, el 168-17, y también el 166-17, el decreto, el señor Antonio Ramírez Medina queda designado cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Bogotá, Colombia, en sustitución de la señora Crismeli Lora Abreu. A la vez, la señora Crismeli Lora Abreu queda designada ministra consejera en la Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos mexicanos. El señor Rafael Vázquez, Fiquito Vázquez, ya asocian ustedes, del PRD, queda designado cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Toronto, Canadá, en sustitución del señor Guillermo J. Estrella Gabriel. Esos fueron los decretos. Aquí queda, es el mismo decreto. Me quedó otro, mi amigo
que lo hemos entrevistado varias veces aquí, a un amigo de muchísimo tiempo, el ingeniero agrónomo Tomás Hernández Alberto, queda designado miembro del directorio ejecutivo del Banco Agrícola de la República Dominicana en sustitución del señor Leonardo León Lora. Recuérdese que en el gobierno de Antonio Guzmán, el presidente del Banco Agrícola, el director del Banco Agrícola fue Tomás Hernández Alberto. Por eso, quizá por la misma experiencia que tiene. Esos son los decretos emitidos ayer por el presidente de la República con los cambios. Hay algunos temas sobre que continúan en el tapete. No, debido a la entrevista que hemos tenido estos sábados en el programa, no pudimos comentarla. Permisito. Y es con relación al caso del Peregrino de Moca, un dirigente conocido localmente, se le dio una trascendencia nacional e incluso internacional por la estupidez y el mal manejo de un coronel que parece que como era que le estaba dando dolor de cabeza en esa zona para su trabajo, al coronel de Moca, que dirigía la dotación de Moca, pues ellos decidieron hacerle una coartada y meterle droga, cocaína, en su vehículo para que sea, pues, acusado y sometido a la justicia por esta acción. Muchos medios de comunicación de una vez lo politizaron y dijeron que se trataba de una trama del gobierno, de una trama de Danilo Medina. Miren, señores, aquí desde los gobiernos de Trujillo hay mucha gente que hacen cosas de manera independiente. Incluso hay muchos de los muertos en Trujillo, con el gobierno de Trujillo, cuando el gobierno de Balaguer, que ellos no los ordenaron, que ellos supusieron que le hacían daño al gobierno y mataban a la gente. Todavía hay mucha independencia en ese aspecto de creerse con el lore, de ganarse unos averajes o ganarse unas rayas más, haciendo cosas que lo que le hacen más daño al gobierno y al Estado y al sistema de justicia que dejarlo tranquilo, como es el caso del Peregrino. Precisamente en un país donde ya Indotel dijo que hay 9 millones de celulares, imagínense, 9 millones de celulares, que aquí hasta la persona más iletrada sabe obturar el celular para grabar. Entonces, ¿cómo es que estamos cometiendo y continuamos cometiendo, principalmente las instituciones del Estado, los organismos de seguridad y todos, cometiendo tantas estupideces, sabiendo que en cualquier sitio puede haber una cámara grabando, ya sea de un celular, una cámara privada, una cámara de seguridad y todo eso? Entonces, se vio, gracias a este video, el juez Anderson Cueva, de la Sala de Atención Permanente de Moca, dispuso la libertad pura y simple del dirigente comunitario y activista de las marchas verdes contra la impunidad y la corrupción, Juan Comprés, a quien agentes policiales introdujeron droga en su vehículo buscando presentarlo como narcotraficante. Una situación que creó mucha tensión en Moca, porque sus seguidores pues, se plantaron frente al Palacio de Justicia de esta ciudad para demandar la pronta libertad de este dirigente, y también se certificó que había sido agredido, violándole sus derechos constitucionales, agredido físicamente por el mismo coronel Valenzuela, quien el mismo Monchi acusa, que ese es el mote de Juan Comprés, Monchi, acusa de haberlo agredido porque supuestamente se negaba a decir que la droga era de él. Estas son las cosas tan estúpidas que suceden. Precisamente la policía, y eso sí yo sé que fue una disposición de arriba, pues suspendió al coronel Nelson N. Valenzuela Madera, al cabo Luis Arias Bello, así como los rasos Marcel E. Valenzuela Corporán, Renauri García, Reinaldo Medina Cueva y Roberto Manuel Félix Pérez, por haber actuado en esta componenda de tratar de inculpar ilegalmente al señor Juan Comprés en el tráfico o consumo de drogas. Este fue el caso y qué bueno que actuó
se actuó con justicia en esta parte y que también crea un precedente y un buen ejemplo para aquellos estúpidos que hacen las cosas creyendo que todavía aquí en el país estamos en tapa de rabo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque eso le hace más daño al gobierno. Las marchas verdes se han suscitado casi en todas las regiones del país y no ha habido violencia. El gobierno le ha respetado su derecho constitucional y en eso tienen que estar conteste a aquellos dirigentes y tienen que reconocerlo, que se le ha dado la libertad para actuar en esas marchas verdes, porque si no afectan el libre tránsito, si no alteran el orden público, pues es un derecho constitucional que tienen las personas y aunque yo siempre he dicho por aquí que es una marcha permeada por la oposición y dirigida por organismos internacionales, financiada por organismos internacionales, y ya eso todo el mundo lo sabe porque allí no se manejan centavos con producciones musicales y todo este tipo de cosas. Ahí están involucrados los partidos políticos, pero eso no les quita tampoco aún el derecho que tienen de protestar y de pedir. Yo estoy de acuerdo con el fondo, con pedir que se deje de cesar la corrupción y la impunidad y que se sometan las personas que cometan actos ilícitos en el manejo del Estado. Pero también creo que en ese manejo político no le han dado la oportunidad al gobierno de esperar la fecha específica, como decía el amigo Cavada, pero lo que faltan son días. ¿Por qué hay que estar haciendo esto, aquello? Ahora, si el 19, el 20 o el 21, vamos a suponer que se ponga 2 días más, se mencionan casos, personas específicas, con las pruebas contundentes, entonces ahí, si debemos todos sumarnos a la marcha verde para que esas personas sean sometidas. Y si salen de los tribunales absueltos, entonces ahí sí es verdad que vale lo de la marcha verde y del movimiento verde. Pero todo lo demás es un escarceo político, un manejo mediático para este tipo de situación, porque todavía no han aparecido a relucir nombres, ni hay pruebas, ni hay audio, ni hay cheque, ni hay nada todavía que se haya presentado para acusar a mí, a quien sea que haya sido involucrado en este tipo de actos de corrupción y de impunidad. De corrupción primero y la impunidad vamos a mencionarla después que se han sometido y se diga, bueno, quedaron impunes porque fueron absueltos a pesar de tener las pruebas contundentes. Entonces, en este caso, pues hay que esperar. Estas marchas lo que eso hacen es movilizar personas, gastar dinero y todavía eso solamente es un ruido mediático para afectar la imagen del gobierno y del presidente Danilo Medina, que quieren involucrarlo en cosas que tienen que ver estrictamente con el área judicial. Ahora, si el presidente de la República ve que hay un dirigente de sus compañeros sometido y llama a los jueces y llama a que si yo quiencito por detrás y se comprueba de que realmente él anda atrás para que esa persona sea absuelta, pues ya ahí la cosa es diferente. Pero aquí siempre nos queremos adelantar a los acontecimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Inclusive también poner en juego la institucionalidad de los organismos del Estado. ¿Por qué? Porque están protegidas por leyes especiales. Usted no puede entrar a las Fuerzas Armadas a hacer un desorden, ni a Palacio, usted puede hacerlo afuera, pero adentro de la institución, eso es violentar la institucionalidad de esas dependencias estatales. Entonces, yo estoy de acuerdo otra vez con el fondo de la protesta de los jóvenes, pero no con la forma, con esa estrategia de tratar de entrar e incidentar una institución protegida por una ley especial y especialmente del área judicial, como es la Procuraduría General de la República, para hacer lo que hicieron. Claro está, no estoy de acuerdo también en la forma en que fueron, en que se quiso manejar el caso allí internamente, arrojando gas pimienta, ahí debe ser destituido el director de seguridad de la Procuraduría General de la República y los que actuaron en esa parte, porque ellos están en la capacidad
o deben de estar en la capacidad como miembros de la seguridad de una institución como la Procuraduría General de la República, para que esos muchachos poder convencerlos y sacarlos a que vayan a hacer sus protestas afuera. Pero ahora mire lo que ha pasado. Y ojalá no sea lo mismo que le pasó al Peregrino, que lo tomen como precedente. Ayer el titular del periódico El Nacional, sobre el caso de estos jóvenes, según los organismos de seguridad del Estado, dicen que hay la existencia de un plan subversivo que incluía hacer estallar un artefacto explosivo en el edificio que ocupa la Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia. Fue develado por una fuente al más alto nivel del Ministerio Público. El plan sería ejecutado por activistas del Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, de acuerdo a las investigaciones realizadas por los organismos de seguridad del Estado. Y quiero advertirlo, estoy dando como noticia, que si es así, se den las pruebas. Se den las pruebas. Y las pruebas contundentes, no manejadas como se hizo en el caso de querer involucrar a Monchi, el Peregrino. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si es verdad, entonces sí, mire, esto, mire aquí la prueba, mire los audios, mire las comunicaciones, mire los WhatsApp, mire aquello, mire lo otro, que se interceptaron para ejecutar esa acción que denuncia a los organismos de seguridad del Estado. Y si es así, entonces que sean sometidos a la justicia, porque tampoco podemos permitir que se quebrante la democracia, la institucionalidad y la seguridad de las instituciones estatales. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener, pero mucho cuidado. Cuidado en que los dirigentes de la Marcha Verde estén ejecutando ya cosas, porque también se están quedando un poco solos. Ya lo dijo el periódico El Nacional, que el tema ya se ha ido apagando. Lo único que lo están mencionando son ellos en sus marchitas y sus cosas. O sea, ya como que nadie, la gente se harta de ciertas cosas. Cuando tú no ves resultados, la gente se harta, La gente se cansa. Dice, bueno, ¿cuáles son los resultados? Que, bueno, estos están diciendo que hay impunidad y corrupción y aquellos no me han dado nombre. Para yo decir, lo mismo que dije desde el principio, para yo decir que hubo impunidad y que hubo corrupción y que hay que sacar hay que someter hay que someter este. Cuando la gente no ve eso y ve como esas marchas aisladas solamente por decir y por una expresión vaga, solamente por palabreos y aquello y lo otro y por lucir y que sé yo qué, y con un programa muy bien manejado de las instituciones, de esa institución, un programa de lucha, como ellos le llaman. Entonces, que en esa lucha no incluyan entonces, por el cansancio de que la gente ya se está cansando de este movimiento verde y de ese tema, porque no ha habido todavía una reacción tanto de Brasil como de los Estados Unidos y la República Dominicana a través de la Procuraduría para mencionar casos y nombres específicos, instituciones o personas involucradas en los casos de corrupción de Odebrecht. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto y que no traten entonces de, como acostumbra el FALPO, violentar la seguridad ciudadana, violentar las instituciones a través de estos actos vandálicos que pueden pues, quebrantar la paz pública. Si este es el caso que se descubre, hay que tratar de buscar la prueba y aclararle a la opinión pública cómo lo descubrieron y quiénes son. ¿Quiénes son? Porque no puede haber impunidad en ninguno de los casos, ni aquellos oponentes, ni los que están en el gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Y que no pase del lunes o el martes sin que esto se aclare, porque decir que iban a explosionar bombas para explosivos en el edificio que ocupa la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República es algo, pero muy, muy delicado, en estas cosas. Entonces, todos estamos esperando esa lista el 19, un día después de mi cumpleaños, quizás podía seguir celebrándolo, yo no, ¿verdad? Seguir corrido desde el 18 y celebrar más el 19, porque hayan ya mencionado de que dieron los nombres de los involucrados. Sin embargo, en el caso de Joao Santana y Mónica Moura, frente al juez
de allí, de ese país, del Tribunal Superior Electoral, pues reiteraron nueva vez que en el caso de República Dominicana y en el caso de Argentina no dieron un solo centavo para las campañas políticas de los presidentes de esos países, incluyendo, claro, la República Dominicana en sus dos campañas, como dijo el señor Joao Santana, que el presidente Danilo lo contrató para las dos campañas y en ninguna de ellas hubo dinero de Odebrecht para esas campañas. Yo no sé, el Partido de la Liberación Dominicana, no el gobierno, el partido como partido, ya hubiera buscado la manera de dar detalles de cómo se le pagó a Joao Santana y así se apaga de una vez el cuento y dejan la risita y la cosa y el show y la campaña mediática de allí para poder hablar de esto. Mientras que en el caso de Punta Catalina, que tiene que ver con Odebrecht, pues la comisión que ejecuta la obra designada por el Poder Ejecutivo para investigar la licitación y adquisición de la termoeléctrica de Punta Catalina rendirá un informe que recogerá, dicen ellos, la verdad, entre comillas, independientemente de los distintos criterios en su seno, declaró ayer el monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador de la misma. Esto lo dijo. Entonces todo ha ido concatenado en los temas de hoy para finalizar con esto. También tenemos que esperar ese informe. Y que si en ese informe dice con todo el tecnicismo que se hizo que la sobrevaluación es correcta, porque yo que he trabajado, he manejado construcciones a través de una pequeña inmobiliaria, sé que un piso me dice que cuesta 60,000 pesos en el cúbico y cuando me lo empiezan a hacer yo gasto 120. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En esa parte sí se justifican esos aumentos, entonces no hay sobrevaluación. Ahora, si hubo una sobrevaluación per se para engañar al Estado, entonces hay que someter a la justicia aquellos que lo hicieron y suspender a la empresa Odebrecht en el caso de Punta Catalina. Recuérdese que lo de Joao Santana no tiene que ver con el caso de Punta Catalina en el caso de la corrupción, porque allí fue una licitación, independientemente de que de todo, tiene que seguir la construcción de Punta Catalina, no se puede parar y entregárselo entonces a una empresa china o una empresa norteamericana, ya después que la obra está en avanzado estado. Así que estos son los temas, a mi criterio, ustedes tienen el derecho de la disidencia, porque en el libre juego de las ideas es que está la democracia y pues se le permite pues sus comentarios a través de las redes sociales. Agradecer la gentileza de su atención. Este primer programa, esta primera sesión del programa termina en estos momentos con este tema y recuérdense que van a seguir las lluvias, hay que cuidarse un poquito más también para no sentir los efectos más de estos torrenciales aguaceros que están cayendo en todo el territorio nacional y que continúan durante el día de hoy. Así que pasen un buen fin de semana. Será el próximo sábado que nos veremos en una entrega más de Ventana de Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de tecnología e informática de Ventana de Noticias. Un vistazo a las noticias, tanto a nivel local como internacional, y nos da la idea de que realmente nadie está seguro en ninguna parte. Ya que ni siquiera andar en grupo es una garantía de seguridad, lo mejor que hacemos es tomar previsiones. Y la tecnología algunas veces puede ser un aliado en estos casos. Aquí les presento un wearable que está diseñado para seguridad personal. Se llama Run Angel, es una propuesta irlandesa y a pesar de que su nombre y hasta su publicidad van dirigidas a personas que corren,
La realidad es que cualquiera lo puede utilizar, ya sea que ande a pie, en bicicleta o corriendo, tal y como presentan ellos en su anuncio. Lo interesante de Run Angel es quizás lo fácil que es de usar, porque está diseñado para usarse como un brazalete, como si fuera de fitness, pero esto no mide pasos ni nada, sino que simplemente está acompañándole en todo momento y tiene un botón que desde que se toca activa una alarma que tiene una intensidad de 120 decibelios. Si ustedes se preguntan a qué equivale esto, tomen en cuenta que más o menos este es el ruido que hace una motosierra. Algo interesante con este dispositivo es que en su interior tiene una cámara acústica y esto lo que hace es que el sonido viaje más lejos de lo que normalmente lo haría. La intención obviamente es llamar la atención con esta alarma y que llegue bastante lejos. Pero como no se sabe nunca cómo reaccionará un delincuente o un indeseable, el wearable también se conecta con el teléfono a través de Bluetooth de baja energía 4.0, esto con la intención de mandar alertas en tiempo real a contactos predeterminados, con la intención de que estos reciban información de que el usuario está en problemas y manden refuerzos. Como era de esperarse, esta alerta incluye los datos, las coordenadas de la ubicación para saber a dónde ir. Algo muy interesante aquí también y que ya forma parte del diseño integral de Run Angel es que los creadores tomaron en cuenta una realidad. Muchas veces no tenemos el tiempo quizás de poner a cargar estas cosas o no tenemos forma simplemente de ponerlo a cargar cuando andamos en la calle. Por este motivo, después de 4 horas de uso continuo, el wearable se apaga, pero de todas formas, desde que se activa el botón de la alarma, esta funciona, lo que significa que no es que está apagado, sino más bien está en reposo. Como casi todos los wearables y dispositivos de esta época, Run Angel funciona con una aplicación que es compatible tanto para iOS como para Android. Algo también a tomar en cuenta es que el wearable está diseñado para funcionar, como ya dije, con Bluetooth, se conecta al teléfono. En caso de que no haya una distancia apropiada o quizás no sea tan buena la señal, la alarma seguirá funcionando, pero hay que tomar en cuenta que si no hay este vínculo con el teléfono, es muy probable que las alertas no lleguen a los contactos. Pero de todas formas, con la alarma se supone que ya hay algo adicional para combatir cualquier situación que se pueda presentar. Si desean más detalles sobre Run Angel, pueden visitar mi página que es viatech.do. También pueden seguirme en Twitter e Instagram con la cuenta de @viatecnológica. Ya con esto terminado, continúen con Ventana de Noticias y hasta la próxima. Nuestro comentario esta semana tiene que ver con el tema de la modificación al salario mínimo dispuesto por el Comité Nacional de Salario la semana pasada. Y lo vamos a desarrollar en 3 gráficos. En un gráfico nosotros vamos a demostrar lo que es el costo de la canasta básica al mes de marzo pasado, elaborado por el Banco Central de la República Dominicana. En el siguiente gráfico entonces nos vamos a referir a ver qué tan lejos o qué tan cerca está el nuevo salario mínimo con relación al costo de la canasta básica, y en un tercer gráfico vamos a hablar lo que se llama la clasificación de las empresas. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Bueno, desde el mes de noviembre se estuvo discutiendo el tema de la modificación al salario mínimo, cuya última revisión, se había efectuado en junio del año 2015. Lo que invocaba el sector sindical era de que el salario mínimo debía acercarse al costo de la canasta básica. El sector empleador entonces decía, no podemos aumentar el salario en los niveles a que aspira el sector
el sindical, que era de un 30%, porque eso no nos va a crear distorsión y lo que va a provocar es desempleo y cierre de empresas. Finalmente, después de mucha discusión, el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, junto con el sector sindical, decidió aumentar un 20% al salario mínimo. El sector patronal se opuso, vino entonces una reconsideración del tema y finalmente, ¿qué se dispuso? Bueno, que a partir del 1 de mayo, el sector privado no sectorizado va a recibir un aumento del salario mínimo en sus diferentes categorías de un 13% y se va a completar un 20% a partir del 1 de noviembre próximo. El sector entonces sindical en principio reaccionó negativamente, pero finalmente lo aceptó como un mal menor, mientras que el sector empleador entonces dijo, ok, estamos de acuerdo con ese aumento que ha dispuesto el Comité Nacional de Salario, pero hay que reclasificar las empresas. Entonces nosotros vamos a votar este tema. ¿Qué ocurre? Según el Banco Central, el costo nacional de la canasta básica es de 27.645 pesos con 42 centavos. Esto quiere decir que una familia a nivel nacional necesita tener ingresos de 27.545, pesos para poder satisfacer las necesidades básicas de un mes. Ahora bien, como el costo de la canasta básica se divide por quintil, es decir, por cada 20% de la población, dependiendo en la categoría de ingreso en la que aparezca, al quintil 1, es decir, el 20% de la población más pobre necesita mínimo 12.545 pesos de ingresos al mes para poder subsistir. Oiga, el quintil 1, el 20% más pobre de la población necesita mensualmente por lo menos 12.545 pesos para satisfacer las necesidades de alimento, de educación, de salud y otros servicios en un mes. El segundo quintil, es decir, el segundo porcentaje, 20% de la población más pobre, necesita por lo menos 17.958 pesos. El siguiente quintil, es decir, 20% de población más pobre, segundo 20% más pobre, entonces el tercer por ciento más pobre debe recibir 22.000 pesos al mes. Y el siguiente quintil debe recibir 28.000 y el quintil más rico debe recibir 56.000 pesos al mes para poder subsistir. ¿Se acerca el salario mínimo nuevo a ese nivel? Eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica, que es la gráfica que tiene que ver con el tema de salario. El salario mínimo más alto actual, ¿cuál era? 12.873 pesos. A partir del nuevo aumento va a ganar 14.546 pesos. Ese es el salario mínimo más alto. Entonces, ese salario mínimo más alto está ligeramente por encima del costo de la canasta básica del quintil de 20% de la población más pobre, pero equivale prácticamente a la mitad del costo nacional de la canasta básica, que es 27.645 pesos, como lo explicábamos ahorita. Pero fíjese, el segundo salario mínimo más alto, que es el que ganaba 8.850 pesos, ahora va a recibir 10.000 pesos. Ese que recibe 10.000 pesos, esa familia, le faltan casi 3.000 pesos para alcanzar el costo de la canasta básica del quintil, del 20% más pobre de la población. Y ni decir el siguiente nivel de salario mínimo, que es el que gana 7.843 pesos al día de hoy, que a partir del 1 de mayo va a ganar 8.862 pesos. También está muy lejos del costo de la canasta básica del 20% de la población más pobre. Lo mismo pasa con el jornalero. El jornalero va a recibir, en vez de 267 pesos, a partir del 1 de mayo va a recibir 301 pesos. Tampoco eso es un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia, por decirlo, de 5 miembros, una pareja de esposos y 3 hijos. Y los guardianes, que yo digo que trabajan día a día y de sol a sol, y que trabajan horas extras que muchas veces no se les pagan, van a empezar a recibir 12.271 pesos con 80 centavos a partir del 1 de mayo, y eso no alcanza ni siquiera a cubrir el costo de la canasta básica, y es prácticamente el 35% del costo total de la canasta básica, que son 27.645 pesos
al mes de marzo pasado, de acuerdo con la publicación de este tema que publica el Banco Central en su página web. Nosotros esperamos, lo repetimos porque lo hemos dicho por lo menos en 2 o 3 programas que nos han entrevistado en esta semana, de que este aumento salarial de un 13% ahora, de un 20% en noviembre, no se traduzca en un aumento de la inflación, al menos de manera significativa. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de economía sabemos que el empresario anticipa sus decisiones. Como sabía que se estaba hablando de que se iba a subir el salario por lo menos en un 15% y el sector sindical hablaba de un 30%, bueno, pues entonces se internalizó ese dato en los esquemas de costo de las empresas. Por eso cuando usted compara la inflación interanual en marzo 2017 contra marzo 2016, usted ve que es de 3.14%, que es más alta del 2.17 cuando usted compara marzo 16 contra marzo 2015, porque está internalizando ese factor de precio. Y por eso uno espera que esto no se traduzca en un nivel de inflación, porque se ha hablado de eso. Mucha gente piensa que eso se va a traducir en inflación. Nosotros entendemos que no debiera ser así, porque los precios se han estado moviendo, no de manera significativa, pero han estado reflejando en cierta manera ese dato en los esquemas de producción de las empresas. El tercer dato que nosotros queremos abordar sobre este tema del salario es lo que tiene que ver con la clasificación de las empresas, que es la tercera lámina que le vamos a presentar. El sector empleador ha dicho, mira, nosotros tenemos que revisar lo que es la clasificación de las empresas de acuerdo a lo que dice la ley. Ahora, ¿qué ocurre? La ley 48808 establece la clasificación de las empresas y las clasifica en 3 grandes categorías. Las microempresas, que son aquellas que tienen de 1 a 15 empleados, que tienen ventas anuales inferiores a 6 millones de pesos y que tienen un capital de aproximadamente 3 millones de pesos o menos de 3 millones de pesos. Las pequeñas empresas que tienen entre 16 y 60 empleados, que venden entre 6 y 40 millones de pesos al año y que tienen un capital de entre 3 y 12 millones de pesos. Mientras que las medianas empresas entonces las clasifica entre 61, son aquellas que tienen entre 61 y 200 empleados, que tienen ventas anuales entre 40 y 150 millones de pesos y que tienen un capital o activos entre 12 y 40 millones de pesos. A nosotros lo que nos preocupa, y es lo que ha planteado el sector sindical, ¿qué es lo que se dice? Que esta nueva ley o esta nueva reclasificación que está exigiendo el sector patronal es que para tomar en consideración la clasificación de una empresa, se toma en consideración solamente las ventas anuales y el capital. Ok, nosotros estamos de acuerdo con eso. Anyway, no problem. El asunto sería que esa reclasificación determine que una pequeña empresa pase a ser una microempresa, porque si es así, eso se va a traducir en una reducción de salarios. Hizo facto, o sea, de inmediato, y usted sabe que es difícil bajarle el salario a un empleado y que él siga trabajando. Si sigue trabajando, lo va a hacer a disgusto. Es decir, la empresa como tal va a perder productividad. Entonces, ¿qué va a hacer el empresario? Va a eliminar ese trabajador y va a contratar nuevos empleos, sobre todo para aquellas labores que son de carácter rutinarias y repetitivas. Entonces, eso puede afectar lo que se llama el consumo, porque usted va a deprimir lo que se llama la masa de salario total. O, por ejemplo, que una mediana empresa pasa de repente a ser una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque el salario mínimo más alto, que es de una mediana empresa, va a ser ahora de 14.546 pesos. Pero el salario de una pequeña empresa es de 10.000 pesos al mes. Entonces, si usted pasa de mediana empresa a pequeña empresa, eso quiere decir que el salario más alto que usted va a pagar son 10.000 pesos. Y usted va a salir de todo aquel que gane por encima de 14. Que usted pueda sustituirlo, porque no es verdad que usted va a salir de todo su personal. Usted tiene un personal que usted ha entrenado, que necesita unas habilidades, unas competencias, que ese quizás usted no lo puede sustituir, pero usted va a sustituir todo aquel que pueda sustituir. Entonces, eso sí puede generar desempleo.
Entonces eso sí puede tener un impacto económico a nivel micro en el bolsillo de esa familia que quedaría sin empleo o que se vea compelida a aceptar un empleo en otra empresa más bajito que el que tenía anteriormente. Entonces usted de esa manera puede afectar a final de cuentas las actividades económicas del país. Nosotros esperamos, reiteramos, de que esta revisión de la clasificación de las empresas no sea para reducir trabajo y para crear desempleo. Miren, reflexionemos sobre este tema. Nosotros esperamos que esta reclasificación de las empresas, no sea para reducir salarios y para crear desempleo, porque eso no le conviene al país. Con salarios deprimidos que no alcanzan el costo de la canasta básica, no es verdad que usted va a resolver el problema de la pobreza en el país, que aproximadamente 3 dominicanos de cada 10 pasan hambre, o sea, viven en pobreza, ni tampoco va a resolver el problema de la alta concentración del ingreso y de la inequidad social que prevalece en el país. Muchas gracias por preferirnos. Nos vemos el próximo sábado en su programa Ventana de Noticias.